the place for me. Show me a way to get away when I want to get my way. Pee-wee Playhouse, that's the place I'll be. Pee-wee Herman, what a snack! Para mí siempre ha sido muy ambiguo o amplio ese concepto de arte. Pues me imagino porque desde niño empecé como acercarme al mundo de la música, ¿no? Desde niño mis hermanos y yo estábamos en escuelas de iniciación artística y entonces ahí nos enseñaban, ¿no? Desde tocar un instrumento hasta dibujar y, ¿no? Hacer un montón de cosas. Entonces, pues siempre estuve como esa cercanía. Y ya estudiando la carrera y haciendo mi servicio social en el Laboratorio Arte Alameda, ahí pues me enteré o entré a otro mundo del arte, ¿no? Que es el arte contemporáneo y el arte conceptual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9. Let's go. Pues ver las piezas, ver a los artistas, o sea, yo como servicio social tenía como esa capacidad o posibilidad de a veces de interactuar con los artistas, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, un día me tocó conocer a Le Parc y, ¿no? Como estar ahí con él, convivir, hacer algunas cosas para la exposición. Y por otro lado, pues la música, o sea, como tener bandas desde que salí de la preparatoria, pues eso, pues también, ¿no? Se ha relacionado un montón con mi producción, ¿no? Como esta idea o esta parte del punk de hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Del DIY y de toda esa filosofía, ¿no? De producir o de hacer arte y de distribuirlo, pues todo eso siempre estuvo bien presente en mí, ¿no? Desde muy chico. No sé, otra vez conocí a un artista catalán que se llama Antoni Muntadas, que también era así como, pues muy interesante la onda en la que estaba trabajando, ¿no? Y era como llegar al sitio y desarrollar una obra desde ahí, ¿no? Desde el museo y con una visión que tenía que ver con el espacio que estaban llegando los artistas, ¿no? Pero por otra parte también me daba cuenta que era un mundo súper frívolo y como de, ¿no? De muchos,
pues sí, como de gente que quiere destacar y otras cosas, pues que no, que nunca me interesaron, pero yo como estaba en la parte de servicio social, pues yo era como pues como una parte más, ¿no? De ese organismo, ¿no? También otra de las cosas que siento que ha informado un montón mi quehacer ahí en los fanzines y así, fue que en el 2000, del 99 al 2000, participé en una huelga estudiantil aquí en la Universidad Autónoma de México. Y entonces ahí también, ¿no? Como que pues conocí o aprendí sobre lucha social, sobre todo lo que estaba pasando en el país. Estábamos parando la universidad para que siguiera siendo gratuita y finalmente se consiguió. Fue una huelga que duró un año y que terminó cuando la Policía Federal entró al campus universitario, ¿no? Y encarceló a muchos estudiantes y así. Pero esa creo que también fue una parte muy importante de mi formación, eh, de todo, ¿no? Artística y social y de ver las realidades del país. Hice una residencia, o más bien me acerqué al taller de gráfica popular, que es un taller pues histórico aquí en México, y ahí tomé algunos cursos de grabado y, y hice algunas placas en acrílico y como ejercicios así de grabado. Y después de eso ya, pues no sé, como entré a trabajar a un museo de arte contemporáneo, de videoarte, que se llama Laboratorio de Arte Alameda, y ahí empecé a aprender otros temas, ¿no? Sobre todo de eso, de arte contemporáneo, de video, de performance. Y ahí pues también, ¿no? Otra vez estaba como familiarizado con la gráfica y con los cómics, con los dibujos. Conocí a Rodrigo Simancas y a Inés Estrada. Yo hacía ilustración, pero no hacía cómic. Había hecho como algún ejercicio alguna vez, pero no me dedicaba a eso y tampoco hacía fanzines ni nada de esto, ¿no? Pero fue cuando conocí a estos dos amigos, ¿no? Que son mis amigos, que empecé a conocer este mundo, ¿no? Y ya ahí fue cuando ellos empezaron a organizar un festival, ellos y Charlie, firma como Vegan Caníbal, hace música electrónica y hace tatuajes, Carlos Olvera. Ellos y Inés y Roy empezaron a organizar un festival que se llamaba Sin Amigos. Y ahí fue donde ya empecé a hacer como una producción, ¿no? En fanzines y así, ¿no? Porque era de cada vez que era el festival, pues yo preparaba algún material para presentar ahí. Pues no, ahora que estoy más concentrado en trabajar sobre narrativa y sobre cómics, pues creo que, o sea, que los temas se van alimentando de lo que voy teniendo interés en ese momento, ¿no? Como sobre una lectura o sobre algo que está pasando
¿no? A mi alrededor o así, ¿no? Siento que, pues no sé cómo conceptualmente eso cómo se defina, pero pues sí, como de la vida diaria, me imagino, ¿no? Que se alimenta de esas cosas. Y sí, pues el proceso sí es como que va cambiando, ¿no? Como que siento que ha ido cambiando. Pero siempre siento que es muy abierto, ¿no? Como, pues yo lo defino como experimental, pero por ponerle un nombre, ¿no? Porque en realidad es como la base es el dibujo y estar dibujando y estar bocetando, y de ahí empieza a salir una historia o hay personajes que voy repitiendo y que voy imaginando, ¿no? Como de, a ver, este personaje va a ir caminando por este mundo y se va a encontrar a otro, y así es como se van desarrollando las historias, ¿no? Muchas veces son así como ir, sí, pues como ir caminando y descubriendo cosas, pero a partir del dibujo, ¿no? Y del dibujo, de observar cosas, es muchas veces, o sea, los cómics que he hecho son de observaciones o de cosas que me cuentan o de estar pues, escuchando cosas que pasan por la calle, ¿no? Ahora, por ejemplo, ha sido más complicado, pero a veces no, hay veces que los vecinos como que hablan muy fuerte, entonces es muy fácil como enterarte o, ¿no? O como, pues, obtener cosas de ahí, ¿no? Pues de la vida diaria, no sé, también de lecturas que se van ocurriendo, que van sucediendo, ¿no? O que alguien te recomienda, o que ves un blog, o que oyes una canción y quieres más referencias sobre eso y investigas y dices, ah, bueno, pues este autor habla sobre eso, o cosas que quiero investigar, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy trabajando ya más sobre un personaje que se llama Cebolla, que es una tira cómica que estoy haciendo semanalmente. Ahí sí, ¿no? Ya tengo más que investigar, porque es un personaje que es un niño de secundaria, ¿no? Que tiene cabeza de cebolla. Entonces, estoy investigando o viendo artículos o leyendo cosas sobre el bullying o sobre cómo son las secundarias ahora, ¿no? ¿Qué escuchan los niños de secundaria ahora? O ¿no? Hasta cómo se ve una kermés en una secundaria. Una kermés era como una fiesta de estas populares que hacían en las secundarias, o tratar de recordar cómo era cuando yo iba en esa parte de la educación oficial, o pues no sé, así como recordar cosas, ¿no? Hacer un poco de investigación. Cero, seis, siete, cero, cinco, cuatro, ocho, nueve, cinco, dos, dos. Me gusta mucho dibujar con tinta y con plumilla y con pincel, pero pues no, siempre empiezo bocetando con lápiz o con una pluma más sencilla, ¿no? Como con una pluma Bic o una pluma ahí, ¿no? Como que no sea tan complicada. O también ahora estoy usando mucho los estilógrafos estos desechables, ¿no? Que son base agua, pero que permiten, ¿no? Como poner acuarelas o poner otras texturas ahí. Y eso, o sea, a veces me dan ganas de dibujar
más grande, ¿no? Como en formatos más grandes y pues utilizo acrílico o otras técnicas. Bueno, pues o sea, por ejemplo, óleo, nunca he intentado óleo, ¿no? Se me hace que debe ser una técnica chida, pero no, nunca me he acercado a eso. Pero otras como acuarela y lápices de, ¿cómo se llama? De pastel graso y otras técnicas, pues sí, sí las he utilizado. Yo creo que sobre todo eso fue que aprendí en la escuela a usar un montón de cosas y de técnicas. Y siempre como que me aburro de dibujar en tinta o con lápiz, siempre recurro a regresar a pintura o a wash o a otras cosas, ¿no? Sobre todo como, sí, como para salirme de el aburrimiento que me puede provocar estar dibujando siempre con los mismos materiales. Y luego ya tomo otra técnica y luego puedo regresar otra vez a dibujar con tinta. No, como el trabajo, como el proyecto, sí, el trabajo en el que más le he puesto tiempo es a Nihilistas de Internet. Pues yo lo veo como una compilación de los cómics que hago, ¿no? Entonces dibujo cierto tiempo, empiezo a dibujar, ya sea que me encarguen cómics o que se me ocurran o que esté dibujando y haciendo estos ejercicios como de narrativa y de dibujo. Y no, entonces dibujo como 6 meses y luego edito esa parte y saco una publicación, ¿no? Y eso ha sido Nihilistas de Internet. Entonces he sacado 3 números, no, hasta ahorita voy en el Nihilistas número 4 y saqué un librito compilando los tres primeros cómics, los 3 primeros fanzines, ¿no? Y otro trabajo al que, pues no sé, como que ya salió publicado y que le tengo aprecio, es es un libro que hice con Ediciones Hungría, que se llama Ruinas, y es un cómic abstracto, experimental, que hice durante pues otra catástrofe aquí que hubo en la Ciudad de México, que fue el terremoto del 2017, me parece. Espero no estarme equivocando con las fechas de eso, pero sí, hubo un terremoto en la Ciudad de México, nos encerramos todos, fue como una época súper triste y así, y no como todo ese proceso de volver a salir a la calle y de salir a la ciudad y ver los edificios destruidos y todo eso, con eso fui trabajando un cómic abstracto experimental, ¿no? Y eso ya pues quedó ahí como un ejercicio que me gustó mucho y que me gustaría seguir explorando por ahí. Gente que hace cómics y tiene como procesos que me interesan, siempre está presente Gary Panther y siento que él es como un referente que llegó a mí desde muy chico, así sin que yo supiera, ¿no? Porque mi papá es de la frontera de Tijuana y mi mamá es de aquí de Ciudad de México. Bueno, yo vivo ahora en Guadalajara, pero antes vivía en Ciudad de México. Y, y una de las partes emocionantes como de mi vida infantil era ir cada fin de año a pasar las Navidades a la frontera, ¿no? A Tijuana, y estar entre Tijuana y Estados Unidos y San Diego y así. Y pues una de las cosas que más me gustaba era despertarme en la mañana y ver programas infantiles gringos, ¿no? Que eran en inglés y que yo no entendía nada, pero visualmente era muy diferente a lo que pasaba aquí, ¿no? Entonces, de esos programas me acuerdo muchísimo de haber visto uno que era el programa de Pee Wee Herman. Pee Wee Herman era un comediante, o sí, un comediante que hacía trabajo para niños, ¿no? Que tenía un programa en las mañanas para los niños y que pues todo su set y su imaginario era súper impresionante, ¿no? Era así como una silla que hablaba y personajes ¿no? Como
pterodáctilo que llegaba volando y platicaba también, y una computadora que hablaba, en así, como que todos los objetos hablaban, pero no sé, como las formas y los colores eran como muy, muy llamativos. Ya después con el tiempo supe, bueno, esa y una película que veíamos siempre que era de Pee-wee, de Big Adventure. Después de mucho tiempo me enteré que el diseñador de los sets del programa de Pee-wee Herman era Gary Panther, ¿no? Fue Gary Panther. Entonces, desde ahí como que pues ya le tomé pues mucho cariño a esa referencia. Temáticas que contrastan un montón con lo que está socialmente aceptado, ¿no? Pero que también siento que en los 90s, que fue cuando pues, yo me empecé a formar visualmente, era algo que estaba muy ahí, ¿no? O sea, como también muy vivo, todo lo que pasaba en MTV, todo lo que veíamos todo el día ahí, ¿no? Como que empezó a ser una cultura ya mucho más vista y aceptada, ¿no? Aceptada por los más jóvenes y por los más niños. Igual me acuerdo que veía Vives y Butthead y que mi abuela me decía como de quita esas visiones, así, ¿no? Como si era demasiado estridente para las generaciones viejas, ¿no? Y yo creo que eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Como ser como algo ahí súper extraño. Pues, pues sí, yo creo que tiene que ver con lo latinoamericano también, ¿no? O sea, como cómo salimos de estas realidades que son brutales, ¿no? Así, pues que son de guerra o de mucha pobreza, de mucha desigualdad social. Creo que todo eso se relaciona también muy bien con este tipo de gráficas, ¿no? El último número de Nihilistas de Internet lo autoedité y pues los primeros fanzines y cosas que hice yo las editaba, pero con Nihilistas de Internet ha pasado algo como a mí se me hace muy chido que ha habido amigos y gente que se ha interesado en el proyecto y pues como en esta compilación, y entonces el primer Nihilistas de Internet salió gracias a una invitación que me hizo mi amigo Enid Palam, que tenía un proyecto editorial que se llama Planeta Gris, y en él publicó una serie de fanzines, ¿no? De gente de aquí de México, y así, y el segundo número de Nihilistas de Internet fue como una colaboración con otro estudio que está en San Diego, que se llama Born Old Books. Y así, ¿no? Así han pasado cosas como un proyecto que yo puedo estar autoeditando, pero de repente le interesa a un taller gráfico, a gente que también está sobre lo mismo. Y pues para mí es muy chido, ¿no? Como poder participar y trabajar con otras personas. Pues, pues mi proyecto a futuro sí es seguir editando Nihilistas de Internet y seguirlo haciendo así, ¿no? Hasta que pueda, hasta que me canse de dibujar y de estar haciendo, ¿no? Como experimentando o haciendo ya cómics como más centrados en el guión y así, ¿no? Pues justamente eso es lo que estoy ahora trabajando y que estoy interesado en aprender cosas sobre guión, sobre todo con este cómic de Cebolla, que he estado trabajando con Andrés de Vacaciones de Trabajo, que es otro proyecto editorial con el que he participado y sacamos el compilatorio de Nihilistas de Internet. Con él he trabajado Cebolla para su periódico que se llama Siempre Soy, y ahorita hemos estado trabajando un taller de guión colectivo, ¿no? En el que nos juntamos varios dibujantes y estamos trabajando sobre la historia de Cebolla, pero para hacer un cortometraje animado, ¿no? Pero aparte de esta finalidad, está
el taller de guión, ¿no? En el que pues estamos aprendiendo con un guionista cómo crear una historia y cómo crearla entre varias personas, ¿no? Que sobre todo es lo que se me hace más interesante, ¿no? Porque muchas veces como siento que el trabajo de hacer cómics es como muy solitario y que no se sociabiliza hasta que lo imprimes y lo llevas a una feria, ¿no? Pero también trabajar en la producción o en la creación de la historia con otras personas, yo creo que enriquece mucho el trabajo, ¿no? Y lo que puedas decir y los alcances que pueda tener esa producción.